Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Ejecutivo envió al Senado de la República su propuesta de leyes secundarias en materia energética. Son 21 leyes, de ellas 9 son nuevas, 12 son modificadas y todas están agrupadas en 9 bloques. Se incluyen cambios al régimen fiscal de Pemex, en el que se contempla un proceso de transición de 10 años y se abre la participación privada a todas las actividades del sector energético, excepto a las ventas de gasolina al público, que esta actividad se liberará de manera gradual. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que se pide al Senado de la República que turne a la Cámara de Diputados las iniciativas que integran el ámbito fiscal de la propuesta. Eso le corresponde ahora sí que a la Cámara Baja. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Aquí andamos en el Día del Trabajo trabajando. ¿Sí? Bueno, una ley reglamentaria de una reforma constitucional importante, en donde por un lado los dos grandes bloques en los que se puede manejar, uno es el tema fiscal, en donde todo eso se va hacia la Cámara de Diputados, tratando de encontrar un equilibrio entre cómo hacer de Pemex una empresa rentable y que el propio gobierno siga teniendo recursos, porque si no, a ver de dónde vive. Y el otro, el tema de la apertura, quiénes entran, quiénes invierten y en qué condiciones. El paquete incluye muchas modificaciones que tienen que ver con cómo se van a administrar los hidrocarburos en términos de ingresos. Eso es, por ejemplo, parte de lo que se va a diputados. Cómo vamos a entender la propiedad y el manejo de los hidrocarburos. Luego, cómo van a ser las empresas del sector. Se crean leyes ahora para que Pemex y Comisión Federal dejen de ser organismos paraestatales y actúen como empresas. Se hace una ley para los organismos que van a estar regulando la industria, hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, leyes adicionales para lo que tiene que ver con seguridad industrial, medio ambiente, etcétera, cosas que incluyen en la reforma constitucional y que ahora van a tener una ley propia para esto. Entonces es un conjunto, un marco regulatorio bastante amplio, bastante complejo. A mí en lo general, después de haber leído sobre todo las que tienen que ver con las nuevas empresas, los ingresos, hidrocarburos, etcétera, me parece un marco bastante razonable. No dudo que haya muchas cosas que se puedan corregir, pero en principio creo que es un buen punto de arranque que respeta lo que se acordó en la constitucional, lo pone al detalle y ahora pues habrá que discutir en los puntos específicos qué cosas están de acuerdo todos y en cuáles no. Yo creo que cayó muy bien, no solamente en el ámbito internacional, sino entre inversionistas nacionales esta iniciativa. Sabemos que es una iniciativa y que puede ser modificada, pero sin duda alguna yo creo que el punto más importante es precisamente que se les da características de empresa. Era impensable tener una reforma energética sin darles la facultad, ahora sí que de defenderse, a Pemex y Comisión Federal de Electricidad, porque si no era prácticamente destinarlas a la quiebra. Si se hubieran mantenido precisamente con su característica de empresas paraestatales, simplemente no iban a poder competir. Que de hecho ya lo están, en situación técnica son empresas que están quebradas, están totalmente quebradas, o sea, no tienen una estructura financiera sana. No son empresas. No son empresas, claro. No son empresas, son básicamente, entidades estatales a las cuales se le extrae recursos. Se les extrae más del 100% se de los recursos. Se le extrae a Pemex y se le regala a Comisión, para no ser más claro. Así es. Sí. En ese contexto yo creo que queda un panorama mucho más claro, inclusive para la participación de diversos partidos políticos, porque no todas estas 9 leyes reglamentarias uno puede ir en contra en automático. De hecho, si uno ve el espíritu de lo que son estas dos nuevas empresas, pues mucho del discurso del PRD va metido precisamente en cómo están conformadas Pemex bajo este nuevo reglamento y la propia Comisión Federal de Electricidad. Sin duda alguna van a estar en contra de todas las demás, de lo que reglamenta cómo va a participar la iniciativa privada y bajo qué circunstancias y en qué sectores. Eso digamos que está descontado, que ni siquiera le van a meter el diente a una discusión de esta naturaleza. En todo caso, mi preocupación básica está en la parte fiscal. En el momento en que Pemex, sobre todo Pemex, deje de actuar como un brazo más de la Secretaría de Hacienda, se va a hacer evidente que vamos a necesitar una reforma fiscal adicional a la que tenemos. No cabe la menor duda, bajo esta circunstancia, es decir, sí señores,
necesitamos una reforma fiscal que le genere recursos al gobierno federal para que no dependa de Pemex en un 36% de sus ingresos. A ver, se habla, perdón, Macario, se habla de un fondo incluso de estabilización con la inversión que va a llegar. Es más que eso, es el fondo que Acción Nacional exigió cuando se hizo la reforma para que hagamos una cosa parecida a la que hace Noruega, en donde pues ellos tienen una producción de petróleo tan grande que les sobra mucho dinero y en lugar pues de andar haciendo, pues no sé, autopistas o cosas por el estilo, regalándoselas a gobernadores, ¿no? Por ejemplo, se lo están ahorrando para las siguientes generaciones en una lógica pues que todo mundo puede aceptar. Hay muchas diferencias entre Noruega y nosotros y no es la menor de ellas la cantidad de personas. En Noruega tiene 3,5 millones de habitantes, nosotros 120 millones. En la del Valle y la Narvarte ya tienen 3 millones. Tienes, ¿no? Pues sí, entonces, no se puede hacer exactamente igual, pero la idea me parece correcta. ¿Cuánto dinero va a ir para allá? Pues el que le vaya sobrando al gobierno una vez que descuente lo que acaba de decir Ernesto, lo cual significa que ese fondo pues no va a tener dinero en un buen rato, porque hay que ir corrigiendo la forma como se manejan los flujos hacia el gobierno. Yo no estaría totalmente de acuerdo con Ernesto en el tema fiscal. Creo que la forma como se presenta en las iniciativas le permiten al gobierno administrar adecuadamente este flujo. No creo que se requiera urgentemente la reforma fiscal a la que se refiere Ernesto. Todavía falta que nos acostumbremos a la que ya tenemos encima. Entonces, cuando menos creo que vamos a descansar unos 2 o 3 años con ella, porque la ley de ingresos sobre hidrocarburos le permite al gobierno seguir extrayendo algunos recursos de Pemex en cantidad importante. La ley hace 2 sistemas distintos, uno para Pemex y otro para todos los demás. Y el de Pemex sigue funcionando más o menos igual, reduce un poco el tamaño del golpe que le dan a Pemex, pero no tanto como para que el gobierno entre en crisis de inmediato. Y el sistema para privados a mí me queda con algunas dudas porque va a ser contrato por contrato, lo cual significa que cada contrato que se negocie va a tener que ir a Hacienda con cada una de las empresas que quiera sacar petróleo, y esto pues no me parece una forma muy adecuada. A lo mejor convendría anexarle a la ley una especie de arreglo general sobre el cual se va a mover Hacienda, porque si no esto... Es una incertidumbre terrible que te pega en la parte de inversión. Pues sí, está bien, pero el problema aquí es cómo garantizas también que un poco las preguntas que hacía el cineasta Cuarón decía, bueno, ¿y cómo vamos a garantizar que estas grandes empresas tengan la capacidad de adecuarse específicamente al marco jurídico y no terminen pues abusando? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de control a través de los cuales el gobierno puede parar algún tipo de... pues, hay un montón. Hay un montón, pero la más importante de todas es esta propia iniciativa trae una de sus apartados completitos a lo que van a ser los entes reguladores del sector. Sí tienes que tener la absoluta certeza de que estén cuadros perfectamente preparados, que sepan específicamente cómo vigilar, cómo auditar a estas empresas que van a estar ahí, para saber cuánto extraen, de eso cuánto verdaderamente es vendible, cuánto venden hacia el exterior o hacia el propio gobierno mexicano, y en ese contexto pues van a ser instituciones como las que ya tenemos en México. Tampoco nos sorprendamos, está la Comisión Federal de Competencia, está el INEGI, está varios institutos en donde hemos generado un expertise y un capital humano que necesariamente saldrá del sector energético. Yo sí creo que en México hay suficiente capital humano que pueda vigilar por los intereses de la nación para que se comporten esas empresas. Nada más para reforzar esto, creo que la ley no solamente hace esto en materia de los órganos reguladores, también lo hace con el carácter de empresa para Pemex y Comisión. Para que los amigos del auditorio tengan más claro lo que va a ocurrir, se va a hacer un consejo de administración en cada una de las 2 empresas, en las 2 con 10 integrantes. El presidente de los consejos de administración en ambos casos va a ser el secretario de Energía, y el secretario de Hacienda va a actuar como uno de los consejeros, pero ya no es el que controla, y esto es una gran diferencia con lo que hoy tenemos. 3 miembros más que vienen del gobierno y 5 independientes, y estos 5 independientes pueden ser al mismo tiempo consejeros en otras empresas, lo cual hace un sistema mucho más eficiente que el que tenemos hoy, donde pones al consejero de tiempo completo en Pemex y acaba involucrado, creo yo, en la dinámica interna de la empresa. Entonces esto le da una mejor dinámica, y una diferencia que a mí me parece interesante y que creo que va a ser motivo de discusión es que en Comisión Federal uno de los 5 independientes va a ser del sindicato y en Pemex ninguno.
¿Por qué la diferencia? No lo sé, y creo que ese es un tema que va a estar interesante para discutir. Pero regresando a lo que decía Ernesto, creo que efectivamente se le está dando un espacio a las personas que se dedican al tema energético en México, que pues no tenían hasta ahorita y que va a ser muy útil en los próximos años. Ahora, a partir de esta discusión que se va a comenzar a dar, uno pensaría que este tipo de propuesta es una propuesta que al Partido Acción Nacional pues difícilmente va a poderle mover alguna coma. Incluso, como decías, Macario, no hemos podido todavía leer toda completa, pero parecería ser que son leyes reglamentarias que se manejaron más que por políticos, así como aparece en esta primera lectura. Parecería ser que pues, hay una descripción muy técnica de lo que serían los mecanismos de funcionamiento y en ese sentido, pues lo que la conviertes en una ley en donde va a ser muy difícil cuestionar, salvo, ahora sí, cuestiones muy precisas que tengan que ver con la dinámica propia de cada una de las dos empresas, pero lo que se hizo es ya prácticamente el trabajo. Yo no creo, o sea, la presentó el Ejecutivo, pero parece, para cómo está, que fue el producto de equipos de trabajo, sí, tanto del PRI como del PAN, ¿no? No, sin duda alguna. Yo veo realmente difícil establecer como un prurito alguna otra negociación política. Está en su facultad de hacerlo el PAN y sin duda alguna va a decir hasta no tener la reforma política. Eso lo van a hacer y eso nos queda muy claro a todos. Pero una vez pasado ese punto, no entrarle a la parte de la reforma energética como ellos lo establecieron, inclusive con una ley completa que ellos pidieron, que es el Fondo de Estabilización, híjole, va a estar complicadísimo, ¿eh? Y además con la facultad de participación en el del sector privado en toda la cadena de energía, sin duda alguna es fundamental. Sí, yo creo que a diferencia de lo que ocurre con telecomunicaciones, por ejemplo, aquí los que podrían estar interesados en defender el status quo, que serían Pemex y Comisión, pues no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque el gobierno, que es el dueño de ellos, pues ya les dijo para dónde y ya todo el mundo está más o menos de acuerdo y los que no, pues ya se están empezando a ir. Entonces, creo que el proceso va a ser muy diferente. Yo no dudo que algunas personas que no les gustó la reforma constitucional, pues se vuelvan a quejar de las leyes y pues están en todo su derecho y así funciona esto. Pero así como se aprobó la constitucional con 2/3 partes del Congreso, pues entonces creo que ya tienen 2/3 partes de los votos en lo general para todas estas leyes y en lo particular es donde hay que discutir. A lo mejor por eso le dejaron a un miembro del sindicato en la de electricidad para que lo quiten y todos estén contentos, o a lo mejor le mueven tantito al porcentaje que va a ir al fondo del petróleo o modifican la forma como están puestos los 4 distintas maneras de contratación que tienen las empresas privadas para petróleo y gas, pero ya son detalles. Ese tema con respecto a la posibilidad de brindar servicios por parte de particulares en gasolineras o en la propia distribución de gas, esto o de electricidad. De electricidad, sí, esto lo pospusieron para el 2018. Si no me lo de gasolina, pero electricidad ya funciona como tal, porque de hecho ya existen, pero en el tema de gasolinas, bajo el temor de que pues no vaya a ser que abro la puerta y se me llenan de Shells y de las otras gasolineras internacionales sobre las cuales Pemex, o sea, si tú volteas a ver el tipo de servicios o la infraestructura, estarías prácticamente pues como cuando empezó el Tratado de Libre Comercio y aquellos que no tenían ninguna capacidad de competencia, pues desaparecían, ¿no? Pues yo creo que no hay que tenerle miedo a la competencia. La verdad de las cosas es que los únicos beneficiarios de esto serían los propios consumidores. Tarde que temprano se va a tener que dar este proceso de apertura y en ese sentido pues no es ahora sí que tengo 3 años más para pues ahora sí que no hacer nada. Si no se ponen las pilas en los próximos 3 años generando mejores gasolineras con mejor servicio para el público que va y carga gasolina, entonces sí, dentro de 3 años muchos van a desaparecer. Es la ley de la competencia, que no es la ley de la selva. Les están dando 3 años de anticipación y yo creo que sí hay hoy por hoy ciertas gasolineras en México, no todas, que cumplen perfectamente con los estándares para poder competir con cualquier gasolinera en cualquier parte del mundo.
Hay dos razones, creo yo, por las cuales se debe haber hecho esto. Una tiene que ver con que no creo que haya regulación a nivel nacional de cómo se administran las gasolineras, porque lo decidía Pemex. Y eso se lo vas a quitar a Pemex, lo tienes que dar a algún órgano regulador que no va a ser la Comisión de Hidrocarburos ni la de Reguladora de Energía. Entonces creo que ahí falta que tengamos alguna reglamentación. Y te tienes que meter con municipios. Sí, exacto. Entonces hay derechos de uso de suelo. Por eso creo que son los 3 años. Pero hay otra razón. Si hay venta directa al público de gasolina, puede haber la importación directa de esa gasolina para venderla. Y entonces se va a hacer muy evidente que Pemex Refinación, que está quebrado y que pierde 100,000 millones de pesos al año, pues debería cerrar al otro día. Entonces hay que darle 3 años para que vaya cerrando poco a poco y se quede con la parte que sí puede manejar. Yo entendería y que es extraordinariamente rentable. Bueno, no es rentable, refinación no es rentable. Extraordinariamente rentable la exploración y explotación de crudo. Sí, claro. Y el tema, por supuesto, de mecanismos en términos de precios del petróleo o de la gasolina como tal, en donde podría el importador pues ofrecer todavía gasolinas a menor precio de lo que tiene allá. ¿Sí? Sin duda alguna, y ese es otro. A final de cuentas, los derechos y los precios del sector público los establece Hacienda. Así es. Y entonces tendrías que cambiar ese esquema. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión aprobó la ley reglamentaria de la Ley Federal de Competencia Económica. El objetivo de esta reforma es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia económica en el país, así como prevenir, investigar, combatir y todo lo que usted quiera para eliminar los monopolios y prácticas monopólicas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador perredista Armando Ríos Peter, secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Armando, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ahí está el tema de la ley de competencia económica, que por supuesto tiene sus propios límites de cómo se maneja, pero que está relacionada con otras cosas. Para telecomunicaciones es una referencia finalmente y es, digamos, la ley que tiene la obligación de darle los dientes suficientes a esta Comisión Federal de Competencia Económica para generar un ente que pues tenga capacidad de todo frente a estructuras monopólicas, aunque las empresas dicen es que no nos estaban dando posibilidad o capacidad de defendernos. Bueno, pues la verdad es que es una ley, yo creo que de las más importantes. Cuando hablamos de economía en este país, hablamos de mercados sumamente concentrados, pero sobre todo mercados en los cuales el bolsillo del consumidor se ve sumamente afectado. Cuando tú entras a una alacena de un padre de familia, de los millones que hay en este país, pues en el pan, en la tortilla, en el huevo, digamos, en distintos insumos, en el cemento, por ejemplo, también, encontramos que hay una enorme concentración y eso termina afectando. De cada peso que gasta un padre de familia en este país, 30 y hasta 40 centavos se terminan gastando en productos que tienen que ver con mercados concentrados, mercados en los que predominan una o dos empresas. De tal manera que lo que hemos dado a través de esta ley es a la Comisión Federal de Competencia dientes, como tú lo señalas, instrumentos para combatirlos y para poder garantizar que haya mucho más competencia, no solamente en beneficio del bolsillo de la gente, sino también de que la micro, la pequeña y la mediana empresa pues puedan tener mucho mayor participación en estos mercados. México es uno de los países que más lentamente se acercó al asunto de la competencia. Prácticamente toda nuestra economía se hizo con monopolios, buena parte de ellos desde el Estado, construidos por los políticos o amigos de los políticos del siglo XX. Esto es lo que se está intentando romper con esta ley, pero había algunas quejas, yo recuerdo durante la discusión, acerca de la fuerza que se le daba al Estado, por ejemplo, para controlar precios en algunos de los bienes. Finalmente, ¿cómo quedó esta parte? Bueno, ese es uno de los grandes pendientes que todavía hay, porque en los mercados en los cuales digamos, el gobierno tiene injerencia, hablemos específicamente de la gasolina en este momento, pues hay, o las tarifas cuando uno usa la carretera, la autopista, para ejemplificárselo a la gente que nos ve, pues obviamente ahí todavía hay mucho por hacer. Necesitamos garantizar que haya precios competitivos en todos los mercados y que no dejemos pues al gobierno con un enorme peso en cuestiones que también son importantes. ¿Por qué el tema de las carreteras lo cito? Porque por ahí pasan miles de productos que alrededor de toda la República transitan y que si no tenemos competitividad en los precios que esos fletes pagan, pues obviamente las mercancías terminan siendo más altas y terminan afectando el precio, digamos, que paga la gente. Entonces, yo creo que ahí hay un enorme pendiente. El PRD estuvo empujando para que este tema lo pusiéramos sobre la mesa. Me parece que la ley tiene avances, por eso la votamos a favor. Sin embargo, hay que entender que en el tema de competencia eso es un asunto de ensayo y error, día con día está revisando, y esa es gran parte de lo que la Comisión ahora tendrá que hacer. Armando, para
que la Comisión Federal de Competencia pueda actuar y pueda determinar si hay poder sustancial en un mercado específico, ahora se le permite hacer estudios para después iniciar investigaciones. Antes era pues un poco a la norteamericana, eso es un esquema, digamos, europeo de competencia económica. Y en ese contexto, una vez que se iniciaba una investigación, pues la comisión tenía facultades para meterse hasta la cocina en términos de investigar a un sector o a las empresas de un sector. Ahora tiene la facultad de hacerlo al revés. Primero investigar, ver si hay poder sustancial, y las empresas dicen un poco pues que si no se ha iniciado un proceso legal, pues no tendría la facultad para pedir y para investigar. Esa controversia, digamos, que se va a quedar por un buen rato, hasta en tanto la comisión pues efectivamente demuestre que tiene no solamente las capacidades para hacer investigaciones a profundidad en sectores muy específicos, sino que éstas pueden ser utilizadas en los procesos en contra de empresas. Ahí hay, digamos, una discrepancia. Sabemos que ya la ley de amparo va a ser muy difícil que se aplique en cuestiones de competencia, pero de todas maneras deja un resquicio específico de queja por parte de las empresas. Bueno, es una ley que en su contexto tiene siempre dos partes y donde el Estado tiene que ser, como ente regulador, pues capaz de darle un debido proceso a las empresas. Yo creo que es uno de los equilibrios que más se persiguieron para no tener un Estado con un peso autoritario que termine, pues, digamos, generando desincentivos para la inversión, desincentivos para la actividad empresarial, pero al mismo tiempo se quitan instrumentos como la ley de amparo que jugaba en contra del Estado. Como tú sabes, pues el amparo era utilizado por las grandes empresas, los grandes consorcios. ¿Para qué? Para que las decisiones de la comisión anteriormente pues se quedaran durmiendo el sueño de los justos y al final del día el bolsillo de los consumidores se quedara pues totalmente afectado. En la medida en la que no tenías injerencia para romper la actividad monopólica, pues entonces en los juzgados se quedaba durmiendo el sueño de los justos las decisiones. Entonces, yo creo que, como tú bien lo señalas, es un tema en el cual la ley tiene instrumentos, se irá buscando un propio equilibrio en el asunto de la exigibilidad que hoy tiene la comisión también de resolver. Los comisionados tienen ya pues autoridad plena, autonomía. Entonces, me parece que será parte de un engranaje que tendrá que irse desenvolviendo. Tenemos 20 años de experiencia también en este asunto, no estamos arrancando de cero. Me parece que hay instrumentos que hemos buscado que sean equilibrados para que este tipo de controversias se vayan resolviendo sobre la marcha y con mucho mayor dinamismo que en el pasado. Armando, tendríamos un poco la idea de que ya con esta ley, como está planteada, con una Comisión Federal de Competencia, hay la suficiente capacidad y fuerza para enfrentarse. Finalmente es una guerra contra empresas grandototas, concentradoras de muchos mercados, de gran capital, y que bueno, pues la comisión va a tener presiones importantes. Yo te decía que esto se podía pues extrapolar o equiparar en algún momento a lo que tendría que suceder en la ley de telecomunicaciones, que se va a periodo extraordinario. De alguna manera la forma en la que se negoció y se votó con esta amplia mayoría en el tema específico de competencia económica, ¿pasará lo mismo o la idea es que esto suceda también en el tema de telecomunicaciones, donde los elementos de concentración están, pero que va a ser el propio IFETEL quien tendrá la responsabilidad para eso? Yo lo veo como dos leyes hermanas y me parece que en el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en el Senado de manera particular, pues podemos ver la forma en la que se procesan leyes frente a actores que tienen un poder tan importante. Y que tienen interés adentro. Como los de las telecomunicaciones, pero que también en la industria de la masa y la tortilla, las que hemos comentado, pues también tienen injerencia y también tienen peso. Me parece que es interesante compararlas porque la de competencia la hemos sacado prácticamente por unanimidad, ya está votada en Cámara de Diputados, ya es una ley completa y concreta. Tuvieron su origen en la reforma constitucional. ¿Cuál es el acierto que yo le veo al tema de competencia? Fue una discusión abierta, participaron todos los partidos políticos. No hubo, digamos, una intención de guardar bajo el brazo en la secrecía el dictamen que se presentó, que es el caso de la ley de telecomunicaciones. Como ustedes saben, el presidente de la comisión, Javier Lozano, intentó hasta el último minuto mantener en la secrecía una posición propia, seguramente acordada con los pinos y acordada, que ese es el sabor de boca o por lo menos el olorcillo que quedó después de que la quiso presentar, con los poderes fácticos, con las empresas, ya fueran las televisoras o ya fuera las de telefonía y de radio. Pues me parece que hay que aprender del proceso de dictaminación de competencia para que ahora que tenemos la oportunidad de discutir esto en un extraordinario, pues el formato que tengamos de debate es la misma esencia, el mismo espíritu de la reforma constitucional: combatir monopolios, garantizar la participación de nuevos actores, generar condiciones de beneficio al consumidor. Pues me parece que esa tendría que ser la gran lección
de algo que ya está aprobado en competencia y que es el pendiente del horizonte que tenemos que garantizar en telecomunicaciones. Y en esto a mí me llama la atención porque telecomunicaciones y medios electrónicos sumados pues no llegarán a 4% del PIB. El otro 96% está en la ley de competencia, es decir, le estamos como dando más atención al 4 que al 96 y eso me parece un poco absurdo. ¿Por qué no simplemente trasladar lo que ya está acordado en competencia a telecomunicaciones? Pues me parece porque el poder político de la televisión y el poder económico del señor dueño de los teléfonos, pues parece como muy apantallante, pero pues yo creo que el Senado simplemente podría ir traduciendo lo que ya hizo en competencia a telecomunicaciones, ¿no? Yo coincido plenamente contigo, esa es la recomendación que nosotros hemos dado. Obviamente la televisión, el radio, tiene otro tipo de incentivos frente a los actores políticos que genera otro tipo de presiones. También hay que decirlo con toda puntualidad y la injerencia que tiene la empresa de telefonía que concentra más del 70% del mercado, pues también ha aprendido en estos últimos 20 años después de la privatización de la que fue objeto a tener pues capacidades de injerencia, de digamos de presión a los actores políticos, especialmente en las cámaras, diferentes, es decir, tiene un grado de aprendizaje mucho mayor, pero yo creo que lo que tú dices es lo que nosotros tendríamos que reportar, no solamente el aprendizaje de cómo hacer un dictamen y cómo discutir una ley, sino también el decir, ya tenemos un cambio constitucional, ¿qué hace ahora lo más difícil? Bueno, pues tengamos prácticamente un corte y pega de la esencia, del espíritu que tuvimos en la reforma constitucional y aprendamos de lo que en competencia hemos alcanzado. Armando, hay un aspecto que preocupa un poco en términos de la aplicación de la nueva ley de competencia económica, que es el capital humano. A pesar de que ya tenemos 20 años en este negocio de la competencia, la verdad es que si uno compara un país con muchos problemas monopólicos como México, con otras economías, tenemos poca gente que sabe hacer eso. La verdad es que son muy buenos los que están perdón, en la comisión, pero son pocos. Estados Unidos tiene un poco más de 500 economistas especializados en hacer investigaciones. Nosotros escasamente llegamos a 50 y tenemos problemas muy serios. Ese es nada más adentro de la comisión. Pero ¿y los jueces? Porque se van a empezar a desencadenar una serie de casos en los que no se van a dar abasto si tenemos 2 jueces que saben nada más de competencia económica. Hay que invertirle una cantidad de recursos muy importante a esos 2 temas, a fortalecer la comisión, no solamente desde el punto de vista de darle dientes para que pueda actuar, sino de recursos humanos capacitados y con experiencia. Coincido plenamente, pero la ley es precisamente el área de oportunidad que abre, hay que verlo como un área de oportunidad y como un área de necesidad. Yo creo que es ambas. En realidad, llevamos 20 años en este tránsito. La verdad es que el tema de la concentración arranca de manera puntual y plena cuando vienen las privatizaciones de hace 20 años. Digamos, yo creo que el ejercicio en el cual este país ha venido avanzando nos deja con un pendiente de tener mucho mayor especialización, pero la propia especialización se va a ir dando sobre la dinámica de la aplicación de la ley. Entonces, me parece que ese tema de ensayo y error, pues Estados Unidos no nació teniendo 500 personas especializadas. Y hoy hay estudiantes que están metidos en economía seguramente pensando que es un área de oportunidad. Entonces yo no lo vería solamente como una necesidad, que estoy de acuerdo contigo, sino como una oportunidad de generar nueva especialización, pero sobre todo hablando con el Congreso de que hay que generar presupuestos para eso. ¿Presupuestos para qué? La velocidad cuenta, porque si hay alguien que le está invirtiendo a recursos humanos son precisamente los monopolios. Coincido. Con abogados y con economistas y para trabajar para ellos. Coincido plenamente. Siempre estará esa condición en la cual hay la inversión privada en este contexto, pero ahora tenemos una comisión con autonomía, con un prestigio de participación. Siempre el Estado puede, cuando tienes una institución renovada con estas capacidades, pues también el prestigio de que la mejor gente del país participe en el Estado mexicano, yo estoy convencido de que también cuenta y que también es una oportunidad que aprovechar. No niego que tienes razón en que es una cosa que tenemos que acelerar. Ahora, Armando, esto está todavía atorado, todo el asunto propio de telecomunicaciones y eventualmente la reforma energética, al tema de la reforma política, en donde los panistas fueron los primeros que dijeron, nosotros sin reforma política no vamos. El PRD está como que atrasito, pero lo que quedó claro es que no hay acuerdo, ahora sí que no hay acuerdo sobre las reglas de cómo se van a pelear entre ustedes. Mira, desafortunadamente este mes fue, lo quiero calificar claramente, fue un caos en términos
de la posibilidad de tener una agenda clara y una ruta crítica plenamente convenida. Y tuvo que ver mucho, no solamente porque se cruzó la Cuaresma o la Semana Santa, sino por la multiplicación de los panes. No solamente encontramos un solo pan, sino tuvimos muchos panes, ¿no? O sea, tuvimos de chile, de sal y de manteca en términos de las posiciones en el asunto de reforma política, y eso nos vino retrasando la agenda. Nos vino generando la imposibilidad de tener un acuerdo pleno en materia de reforma política. De hecho, nosotros estábamos en la condición plena, el PRD estuvo en todo momento con las propuestas armadas para poder sacar una reforma como lo establecía la Constitución y con garantías, pues, de que la regla del juego sea perfectamente clara hacia el 2015. No se logró por esta condición. También el PRI, hay que decirlo, pues está secuestrado por la agenda del PAN en la medida en la que quiere los votos para la reforma energética. Eso es importante que la gente lo sepa. ¿Qué es a lo que acordamos ayer? Digamos, la parte de la reforma política seguramente la estaremos votando en un extraordinario entre el jueves y el viernes de la próxima semana. Más o menos esa es la condición, el horizonte que pudimos acordar ayer en la mesa de negociación. Me parece que hay condiciones para tener una ley de partidos, para tener una ley clara de procesos. Está el tema, el gran tema, pues que tiene que ver también con lo que está discutiendo en telecomunicaciones, que es el tema de réplica o el tema de mecanismos de comunicación y sobre todo de los recursos que paga el gobierno para publicidad gubernamental. Pues yo espero que podamos tener en este debate, que es realmente trascendente, porque está la elección del 2015 en medio, pues un acuerdo para que sea el primer extraordinario que podamos votar. Esperemos que la elección interna del Partido Acción Nacional pues no siga enturbiando los acuerdos que ya tenemos. Y en el tema de reforma energética, ustedes ya, el PRD se lava las manos, ustedes dicen, no vamos, no estamos de acuerdo en la constitucional, vamos a votar en contra de todo lo que venga en las leyes. Yo te doy mi posición personal y creo que la comparto con la mayoría de los senadores y senadoras y creo que es la posición del partido. Nosotros haríamos muy mal de salirnos del debate. Nosotros nos preocupa cómo fue la constitucional, hemos sido muy puntuales y muy claros del modelo que nos parecía el mejor para el país. El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo, hicieron una votación que desde nuestro punto de vista no es la que se necesita en este momento en el país, pero los excesos que nosotros vemos en la constitucional sería gravísimo no identificarlos, no puntualizarlos, no socializarlos con la gente, con la ciudadanía y no buscar pues que tengamos un instrumento de mejor capacidad regulatoria. Me parece que dejar a manga ancha suelta al interés privado el sector energético que es tan importante, con temas como los que hemos comentado de competencia, 20 años que no podemos regular el principal actor de telecomunicaciones y ahora van a venir actores que valen 10 veces más en términos de Producto Interno Bruto. Me parece que sería equivocado para la izquierda sustraerse del debate y no plantear, no exigir, no puntualizar y no buscar reorientar muchas de las cosas que están ahí. Armando Respita, el senador perredista, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas Vamos gracias a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En Michoacán, el lunes comenzó el desarme de las autodefensas con el registro de cada una de sus armas. Alfredo Castillo, comisionado para el Desarrollo y la Seguridad de Michoacán, explicó que con ello la Secretaría de la Defensa Nacional dará el permiso de posesión, más no de portación. O sea, la puedes tener nada más que guardadita. La persona que registra el arma se hace responsable de la misma desde la fecha en que acude a este proceso. Bueno, pues esto es una desaparición de poderes, lo que se dio en Michoacán. Abiertamente hay un gobernador que es el comisionado como tal. En funciones. Un mando único ahora de la gran mayoría de los ayuntamientos, en algo que parecería ser un modelo que podría repetirse incluso en otras entidades. Por ejemplo, en Tamaulipas, y en una de esas, ahí donde pues algunos creen que todavía hay posibilidades de alguna salida que no sea esta, que es Guerrero, finalmente. Durango hablan por ahí también de problemas serios. En todo caso, este tema de las autodefensas es un tema muy complicado, en donde la idea es vamos reduciendo poco a poco sin que haya violencia, mientras reconstruimos el aparato de seguridad en Michoacán. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es la corrección de los errores cometidos en particular en 2013, cuando al concentrarse el gobierno en el proceso de reformas, pues trató de evitar cualquier decisión que pudiera complicar las cosas, y esto incluyó que Michoacán se viniera abajo y aparecieran estos grupos que en su momento, lo dijimos aquí, autodefensas, policías comunitarias y cosas por el estilo, no son un camino de solución de los problemas. En algunos casos se entiende la desesperación de la población frente a la falta de seguridad, pero ese no es el camino. Sin embargo, pues fueron creciendo, y la entrada en este año ya de un proceso político distinto le permite al gobierno
modificar la dinámica, y esta modificación incluye, como tú bien decías, el gobernador constitucional pues se dedica, pues yo creo que a ver la tele y cosas por el estilo. El que estuvo como gobernador en varios momentos del año pasado, pues ahora está sujeto a proceso, según entiendo, el señor Reina, y entra como gobernador en funciones un comisionado que es una persona muy cercana al presidente Peña Nieto, el señor Castillo, que lo que ha estado haciendo es tratar de ordenar la circunstancia. A mí me parece de una manera hasta ahorita muy exitosa, porque le ha permitido ir controlando lo que ocurre sin llegar a un enfrentamiento directo con estos grupos de autodefensas, pero sí metiéndolos poco a poco a la ley. Lo que tú anunciabas al arranque de este bloque es exactamente cumplir la ley. En México todo mundo tiene derecho a tener un arma y registrarla en la Secretaría de la Defensa y guardarla en su casa. Eso no es ningún problema. Si eso se lograra, hombre, sería una maravilla, se estaría cumpliendo la ley en México, aunque sea nada más en Michoacán. Yo espero que así sea. Ahora, es terrible que tengamos que pasar por todo este proceso en donde pues, literalmente se deshizo la economía michoacana para llegar a la decisión final de decir se necesita mando único. Nos los vienen diciendo todos los análisis de todas partes del mundo desde hace un buen rato. Bueno, finalmente ya está operando en Michoacán un proceso de mando único. ¿Qué van a hacer con las policías municipales que operan todavía para el crimen organizado? Pues no se sabe, tienes que tener también desafortunadamente un esquema de salida, pero a final de cuentas lo que nos está diciendo es, utiliza lo que todo mundo te está diciendo, mando único. Hay muchas fuerzas políticas en diferentes gobiernos estatales que dicen, no, yo estoy muy contento con mi policía estatal, con mi policía municipal. A final de cuentas, los estados que están emproblemados en ese contexto, como desde luego Michoacán, pero también Tamaulipas, pero también Morelos, van a tener que convergir a un proceso de esa naturaleza. Ahora, en este proceso, lo que se requiere no solamente es una persona, pues como el ahora sí que gobernador interino, representante, pero a final de cuentas gobernador en funciones, para cada una de las entidades. Lo que necesitas es muchísimo dinero para que la economía empiece a jalar y la gente empiece a tener fuentes de ingreso que no estén vinculadas al crimen organizado. Ahí creo que ya esto ya se entendió en otras partes, en particular las otras partes cercanas, Estado de México y Morelos, ya se movieron en esta dirección antes de que les manden un comisionado que lo sustituya, tanto Graco Ramírez como Erubiel Ávila, pues ya pusieron a una persona que se haga cargo de esto, que controle todo el asunto policial, porque efectivamente había habido un flujo en esta dirección. En el Distrito Federal esto pues no es necesario, porque ya existe desde antes. Ahora lo que se necesita es que funcione bien y que no se vaya a descomponer por lo que ocurre en los otros lugares. El estado en donde las cosas están muy graves desde hace mucho tiempo es Tamaulipas. Ahí prácticamente no hay gobernador desde que se descompuso esto en tiempos de Yarrington. De eso para acá ya son casi 20 años. Desde que asesinaron al hermano del gobernador. No, esto es antes, mucho antes. Yarrington es el que, hasta donde entendemos, derrumba el estado, luego viene Eugenio, luego es cuando asesinan al hermano del actual gobernador, que era candidato. Entonces son ya 20 años de descomposición, y ahí sí se necesita un proceso como el que se está haciendo en Michoacán. No sé cuándo lo van a hacer. Es interesante que se tiene que acudir a medidas, llamémosle así, no institucionales. O sea, el proceso normal, cuando se hablaba de lo que sucedía en Michoacán, discutíamos desaparición de poderes. Y resultaba que en términos políticos, entre la federación, el gobernador, el secretario de gobierno que estaba ahí vinculado a las oposiciones, PAN y PRD, que son grandes. PAN, PRD, también vinculadas en algunas formas con intereses, digamos, no muy legítimos, hacían inoperable esto. Tuvo que aparecer una medida similar a la que se utilizaba en las épocas del presidencialismo absoluto, de decir, se va, usted señor se va. Lo que pasa es que antes pues era una orden del presidente y desaparecía. Aquí lo que hicieron fue decirle, señor, o tomamos cartas en el asunto, o usted simple y sencillamente no solo deja de existir, sino se convierte además en un posible cómplice de lo que está sucediendo ahí, y entonces el gobernador se hace a un lado, en medio además de la expectativa por las elecciones que va a haber en ese estado el próximo año, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay respecto a lo que está sucediendo en Tamaulipas? Es prácticamente igual. Hay unas operaciones, además, digo, yo entiendo la importancia que tiene Lázaro Cárdenas como puerto, uno de los 4 principales puertos del país, pero si te agarras a Tamaulipas, tienes Altamira, tienes Tampico, donde se están surtiendo todas las refacciones y todos los procesos de las nuevas plataformas petroleras de este país. Tiene una economía verdaderamente trascendente para el sector energético del país.
Hijo, la verdad de las cosas es que no puedes dejar que esto llegue a los extremos de perder un estado completo, como lo fue Michoacán, en el caso de Tamaulipas. La industria, el comercio, los servicios lo están sufriendo permanentemente, al igual que en Michoacán. ¿Cuánto tiempo más van a dejar que las cosas sigan de esta manera? O suponer que se van a resolver solitas, nada más con el ejemplo que diste en Michoacán. Pero en realidad Tamaulipas está peor que Michoacán Claro. desde hace mucho Hace tiempo. mucho tiempo. Y lo cual a mí me hace muy difícil entender por qué Michoacán sí y en Tamaulipas no, y cómo le van a hacer en Tamaulipas. Pero bueno, Quizá ahí hay otro tipo de ingredientes, de otro tipo de grupos, no son las mismas, no estás hablando ni de familia michoacana, ni estás hablando de caballeros templarios, es otro modelo diferente. Zetas Golfo, que en el fondo también se parecen Ahora a tienes familia que de entrarle, templarios. le vas a tener que entrar antes de que termine este sexenio, de una o de otra manera, porque no puedes hacer una reforma energética de este calado manteniendo Tamaulipas. No se como puede. un estado. Puedes No. tener la mejor reforma Así energética, las mejores condiciones, si no resuelves el problema no se va a dar. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, publicó el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Contará con una inversión pública y privada histórica, 7.7 billones de pesos. Los estados que reciben la mayor inversión son Campeche, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, de la que hablábamos, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Sinaloa. Bueno, 7.7 billones, o sea, 7 millones de millones. Sí, no se había dado 700 millones. un programa de Correcto. infraestructura de esa naturaleza, no se había dado en este país. Déjame decirte nada más que entre lo que planeas y lo que se da puede haber diferencias importantes. Su antecesor inmediato, el Programa Nacional de Infraestructura que lanzó Felipe Calderón, pues se murió en el 2008 cuando las principales agencias de financiamiento dijeron, pues no tenemos lana, estamos en crisis, y si no hay financiamiento para hacer esa obra de infraestructura, porque esos 7.7 billones, es que ese es precisamente el punto. Sin duda alguna, a mí me parece muy bueno el programa de infraestructura. Uno, porque es congruente con la reforma, especialmente con la reforma energética. Dos, porque abre a otros sectores de actividad. La infraestructura de un país no nada más es carretera o portuaria o aeroportuaria. Hay muchísimas otras cosas de infraestructura que son fundamentales para el país. Es fundamental que haya un capítulo especial para agua. Somos un país árido, nos tenemos que reconocer como tal, y sin infraestructura hidráulica, pues el campo mexicano no va a jalar nunca. A mí me parece muy bien que se haya metido también lo de vivienda. Vivienda es un motor extraordinario de crecimiento para el país, y bueno, por lo menos se hace bastante más democrático con estos 6 sectores en donde el énfasis sin duda alguna ya no está tanto en la parte carretera. Algo se ha generado en este país de consolidación de una red carretera horizontal, faltan todavía algunas cosas y se le da algún tipo de dinero, pero la parte fundamental está centrada en estos otros 3 sectores. Hay avances muy importantes, pero se tiene que seguir un patrón de congruencia con los presupuestos anuales y evidentemente con una participación del sector privado fundamental para el desarrollo de esta infraestructura. A ver, 7.7 billones de pesos son más o menos 60% del PIB, 60% de lo que México produce en un año. Pero se reparten en 6 años. Bueno, entonces, en 6 menos. años, 6 años. Es que esto se anunció, exactamente esto, se anunció hace un año. Ahora se pone en plan nacional, pero esto ya se había anunciado hace un año. Entonces son 6 años, 10% cada año. ¿Cuánto es eso? Pues la mitad de la inversión que se hace cada año en el país, o sea que tampoco es tanto. Y a la hora que va uno al detalle ocurre lo que dice ahorita Ernesto, ya se incorporó aquí lo que está haciendo la iniciativa privada. Entonces, lo que me está diciendo este programa es que la mitad de la inversión del país va a ser en infraestructura y la otra mitad pues será en otras cosas. Pues esto a mí no me parece que sea una gran maravilla. Cuando me voy al detalle, el asunto es peor. Son 743 proyectos para los 7 billones y cacho, lo cual diría uno, pues son 10,000 millones en promedio. Pues no, porque en realidad 33 proyectos se llevan el 75% del dinero. De esos 33 proyectos, 24 son en energía. Todos esos, pues son los que tiene que hacer Pemex para sobrevivir. ¿Cuáles va a hacer y cuáles no? Pues yo no lo sé, porque la reforma energética modifica esto y a lo mejor algunos se los pasa a la iniciativa privada y ya no se lo gasta en ellos y otros lo tendrá que gastar el gobierno. Por eso precisamente una gran inversión es en Campeche. Pues sí, pues porque de ahí estamos sacando el petróleo del que vivimos, esa es inversión de Pemex exclusivamente. En comunicaciones se anotan 850,000 millones de pesos, 500,000 de ellos son inversión de la iniciativa privada.
Bueno, eso iba a ocurrir con o sin programa de infraestructura. Entonces, no, es que sin programa de infraestructura, sin la lana del gobierno, no le entra el sector privado. estos 500,000 de telecomunicaciones, de infraestructura en telecomunicaciones, los iban a hacer de cualquier manera, hombre, si ese es un negocio. Pero el problema aquí es finalmente si esta inversión como tal, privada, pública, termina generando crecimiento económico. Esa es la discusión. Si no, en el margen le están diciendo que se va a generar entre 1 punto y 2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento. Yo creo que no, yo creo que eso va vinculado más bien a otro tipo de reformas que se han hecho en este país. Ahora, decir que tenemos reformas estructurales sin un plan de inversión, pues es incongruente. Yo creo que le da cierta parte de congruencia a efectivamente cómo México va a pasar de una tasa de crecimiento potencial de 3% del PIB a una del 5% del PIB. Esto por lo menos le da una estructura desde el punto de vista del sector público de cómo se invertiría y bajo qué circunstancias. No nos vamos a pasar de una tasa del 5 a una tasa del 7, esto no es en el margen adicional, esto es apenas una justificación para pasar del 3 al 5. Y no hay variable que afecte más la capacidad de crecimiento de un país que la inversión. Yo prefiero que el gobierno gaste en esto a que gaste en gasto corriente, que no sirve para nada. 25% de este proyecto, de este plan nacional, es vivienda. Y ese 25%, o sea, casi 2 billones de pesos, son planes para que haya créditos hipotecarios para la gente. Bueno, pues eso ya estaba. Y eso ocurre solito. Es decir, yo insisto, a mí me parece que lo que hicieron en este Plan Nacional de Infraestructura es juntar la información de todo lo que ya estábamos haciendo y ponerlo en un solo documento para pues, que se vea bonito y que parezca que tiene algo de lógica. Pero no está en el fondo haciendo un esfuerzo nuevo o un esfuerzo adicional que pudiera sumarse a lo que ya estábamos haciendo como para movernos estos 2 puntos adicionales. Yo creo que esto lo que hace es mantener la circunstancia nacional de que podemos crecer entre 3 y 4% cada año. Si esto pudiese ayudar a movernos 2 puntos más, pues ya el año pasado hubiéramos crecido más del 1%, ¿no? Bueno, ahí hay dos indicadores que no puedo hacer a un lado. Uno es, por supuesto, el contexto internacional de hasta dónde te da para seguir creciendo más, y el otro es pues la instrumentación de las propias reformas, que es lo que de una o de otra manera te va a permitir dejar la inversión privada. Sí, ahí está el punto. Es cierto que pues por razones políticas esta inversión privada no se decide, porque como las reformas, las leyes reglamentarias todavía no pasan, entonces esto está quedándose ahí. Quizá, y a lo mejor es, ahora sí que, como dicen los gringos, wishful thinking, pero al momento en que ya tengas estructurada lo que es la normatividad para la inversión con las condiciones económicas mundiales, pudieses tener este tipo de modelos de infraestructura como mecanismos de impulso y de crecimiento económico. Ahora, nuestro talón de Aquiles como país para crecimiento siempre ha sido la inversión, eso está clarísimo. Cada vez que México tiene una inversión superior al 22% del Producto Interno Bruto, crece hasta 6%. El problema es que ha pasado 2 veces en los últimos 30 años. ¿Cómo le hacemos cuando estamos invirtiendo entre 16 y 17%? Necesitas 7 puntos más del PIB todos los años de inversión. No están aquí, no están totalmente aquí, pero sí, esto sí plantea una estructura para que haya más inversión privada. El sector público jamás va a tener la lana para meter esos 7 puntos adicionales. Tienen que venir del sector privado. ¿Qué haces? Pues haces unas reformas estructurales que te permitan meterle sobre todo a 2 sectores, a energía y a telecomunicaciones. Ahí va a estar la inversión privada fundamental. El resto, pues ya se está dando en el sector manufacturero, en el sector automotriz específicamente, en la aeronáutica. Son sectores del país que están jalando por sí solos, no necesitas hacer mayor cosa. ¿Cómo le haces para que efectivamente se mantenga ese proceso de crecimiento? Pues métele agua y métele gas, que eso es lo que te demandan las industrias manufactureras del mundo entero. Sí, nada más que eso no está aquí. O sea, el problema es que esto no dice sí, nada. Le están metiendo a la parte hidráulica. En la parte hidráulica le están metiendo 3% del total del asunto, y es para repartir entre todos los estados, y es fundamentalmente para que haya agua en algunos lugares donde se está sembrando. Es para todo lo que hay. Nuestro problema de fondo, por ejemplo, en la industria, nos falta gas y nos falta electricidad. Y para que haya electricidad necesitas más gas todavía. Para que haya gas hay que hacer el dichoso gasoducto que traemos atrasado. Pero eso ya está aquí, porque eso ya estaba hecho desde antes. Este es un proyecto que lleva varios
varios años en proceso. No le estamos adicionando aquí lo que realmente puede hacer que México crezca. Esto que está aquí es para mantener el 3% de crecimiento. Esto no está añadiendo absolutamente nada, en mi opinión, de lo que ya teníamos. Yo te entiendo, Macario, pero aquí el punto también es si en esta ocasión este tipo de gasto es un gasto que puede evitar la tentación de terminar en gasto corriente, aunque esté asignado. Eso es fundamental, ¿eh? Aunque esté asignado, lo que ha sucedido en otras ocasiones es que si te fijas, lo que se había planteado o se había programado específicamente para tal o cual carretera, o se fue a gasto corriente o de plano se lo clavaron. O sea, se lo volaron. O lo clasificaron como de inversión, pero en realidad es gasto corriente. Pero aquí pasa lo mismo, porque estás repartiendo buena parte de este dinero con los estados, y una vez que entra a un estado, se evaporó. Bueno, pero ahí está el punto de las nuevas leyes de coordinación fiscal, todo lo que puede implicar mecanismos de control. No hay de otra. De lo contrario, pues claro, seguiremos por un lado perdiendo buena parte de la inversión y también la posibilidad de que las inversiones que vienen de afuera pues puedan decir, se puede hacer algo en México, porque cuando llegues a hacer tal o cual gasoducto y no tienes carretera, pues... Pero punto, tampoco no hay el dinero que está aquí en comunicaciones, en los proyectos grandes para carreteras, es para las carreteras federales. No de cuota, no nuevas, no autopistas, nomás para que las que están ahí medio chafitas sigan funcionando. Es que necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor. O sea, yo sí quisiera un plan en serio de infraestructura y no que me junten todo lo que tenían como si fuera lista de cocina y ahí va. Es que eres noruego, mano. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.